viendo. Muy bien, amigos, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Estamos teniendo aquí un par de dificultades técnicas el día de hoy, pero ya todo está solucionado. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Vamos a esperar que se vayan conectando por acá. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Qué ha pasado de nuevo? ¿Qué tal ese domingo? ¿Descansaron? Hoy era necesario descansar. Nosotros seguimos aquí en nuestra tarea de 21 días de conexiones, haciendo todo para que todo este programa nos siga funcionando de la mejor manera, para que haya muchas cosas buenas para ustedes, mucha información valiosa. Y bueno, quiero saber cómo les ha ido este fin de semana. ¿Qué ha pasado de nuevo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hoy tenemos una invitada de esas de lujo. Tengo que decirlo que así es. ¿Ustedes qué tal ese fin de semana? Estoy tratando aquí de organizar unos temas logísticos porque como que no quiere conectar mis medios. Son los míos, no se preocupen. Muy bien, parece que ya estamos aquí. Y bueno, ¿qué ha pasado de nuevo? ¿Qué tal ese domingo? ¿Descansaron o no descansaron? Vamos a ver quién está por aquí en línea. Estoy tratando de ubicarme. Oiga, hoy estamos como perdidos. A ver qué ha pasado por acá. Si estamos en vivo. Muy bien, Angélica de la Cruz está por acá. Bienvenidos todos. Estamos teniendo un par de dificultades, pero bien, ya, aquí estamos. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué ha pasado el día de hoy en ese domingo? Hoy tenemos una invitada de lujo. Paola, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola David, buenas tardes, muy bien. Y buenas tardes también para todos los que van llegando y se van conectando por ahí. Qué bueno, qué bueno. Hoy tenemos uno de esos temas que a mucha gente le preocupa y más en estos días que hemos tenido como tanto tema con el adolescente este que tuvo una dificultad. Y bueno, creo que hay un tema importante para abordar y que pues afortunadamente tenemos el espacio aquí en Conexiones de la mano de una profesional brillantísima que nos va a ilustrar un poco sobre ese tema que a veces nos preocupa tanto, ¿no, Paola? Conversar sobre el tema del suicidio en casa es un tema un poco complejo, ¿no? Como que no nos han enseñado y no nos han entrenado para hablar del tema, ¿sí? Así es, David, todavía hay muchos miedos y mitos que más tarde te vas a dar cuenta mientras vamos desarrollando el tema alrededor del suicidio y precisamente mucho de lo que vamos a compartir hoy tiene que ver con cómo hablar de ese tema con los chicos en casa. Es necesario, es muy importante hacerlo. Ok, perfecto. Por aquí ya tenemos muchos de nuestros amigos. Vamos a saludar. Hoy estábamos... Dame un segundo, que esto me está haciendo aquí retorno. Muy bien. Vamos a mirar quién está por aquí. Adriana Borges dice buenas noches. Omaira, muy buenas noches. Alma Milena dice claro que sí, con la Doc Pau. Carlos Barreto, bienvenido. Oiga, Carlos Barreto, después de que nos dio esa conferencia de cómo es que se hacía para viajar, se lo perdimos. Angélica de la Cruz, emocionada de escucharte, Paola más, Flor, Adriana, Neni, bueno, todos muy bienvenidos a este espacio. Les vamos a pedir que compartan este video en sus redes sociales, que le den me gusta y que podamos llegar a muchas más personas. Y como ya es acostumbrado para todos nosotros, voy a presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Paola Aguinaga Arcón, es psicóloga, especialista en psicología clínica de la Universidad Católica de Colombia, acreditada por la Universidad Nacional Autónoma de México en transferencia y prevención de recaídas a través de monitoreo de consumo de sustancias psicoactivas. Es referente en asesoría para prueba voluntaria de VIH, formada en mediación pedagógica y diseño de recursos educativos en ambientes virtuales en la Universidad del Bosque. Profesional con 10 años de experiencia en el contexto clínico, hospitalario y educativo, ha liderado procesos de atención en salud mental en las áreas de psiquiatría, medicina interna, VIH, hemato-oncología,
pacientes crónicos y con trauma raquimedular. Paola diseñó el plan de intervención grupal para pacientes en fase postquirúrgica de cirugía bariátrica en el Hospital Militar Central. Cuenta con amplia experiencia en la implementación del protocolo de intervención en estrés postraumático para víctimas del conflicto armado, así como la atención clínica a personal privado de la libertad. En los últimos años ha coordinado programas de bienestar y de prevención en consumo de sustancias psicoactivas en población universitaria. En la actualidad lidera procesos de atención psicosocial y salud mental en una institución perteneciente a la Red Humanitaria Internacional, responsable de la línea de atención clínica en esta, su casa, Conexiones Consultoría. Paola, muchas gracias y bienvenida a este espacio. Paola. Bueno, David, muchas gracias a ti por la invitación. ¿Me escuchas? Perfecto, sí. Sí, bueno, muchas gracias a ti por la invitación y por supuesto a quienes están conectados. Muchas gracias por regalarse la oportunidad de seguirnos y de recibir información, como lo ha venido diciendo David, información de primera mano, así que pues estoy a su servicio a partir de este momento. Muy bien, Paola. Voy a leer otros mensajes por acá que nos llegan. Este proceso ha tenido un desarrollo bien interesante. Hoy nos escriben desde Guatemala. Bueno, esto ha roto fronteras en este ejercicio. Y bueno, Paola, no te voy a quitar más tiempo y el tema del día de hoy se llama Suicidio a pasos de gigante. Paola, el espacio es todo tuyo. Aquí estaré yo interlocutando con todos nuestros seguidores. Y bueno, adelante, el tiempo es todo tuyo. Vale, David, muchas gracias. Bueno, el nombre de esta conferencia o de esta charla tiene este nombre bien particular, que es Suicidio a pasos de gigante, precisamente porque es un fenómeno que ha venido creciendo significativamente en los últimos 10 años. Tal vez ustedes a través de los medios de comunicación recientemente han estado escuchando de casos muy puntuales. Yo no quisiera hoy, por el respeto que merita el tema, referirme a esas familias que en este momento tienen el yugo del suicidio en casa. Este es un tema bien delicado que amerita indicaciones muy precisas frente a la intervención, por ejemplo, para muchos colegas que pueden estar por ahí escuchándome. No vamos a hablar en esta oportunidad de intervención, no vamos a hablar del proceso de duelo cuando tenemos un familiar o alguien cercano que se ha suicidado. Pensemos que un poco del duelo fue abordado hace poco por la doctora Marta Martínez, entonces hoy no me quiero detener en ese tema puntualmente. Bien, hoy quisiera contarles precisamente cómo establecer estrategias en casa o cómo reconocer factores que puedan proteger a nuestros jóvenes para que no lleguen precisamente al suicidio o al acto de muerte consumado. Entonces, sí quiero hacer esa distinción. Muy bien, Otro lado, dame un segundo, creo que se nos fue por un segundo tu audio, pero ya lo recuperamos. Ya sí, ahí estamos bien. Ok, ¿hasta dónde crees que me escucharon? Hasta el tema donde nos estabas hablando del proceso de que íbamos muy enfocados a esas personas que están en casa y que tienen como la forma de reconocer esas señales que mandan las personas que se van a suicidar o que, bueno, que es todo este tema que tú nos vas a contar el día de hoy. Ok, entonces gracias. Es bien importante para mí hacer claridad sobre cómo acudimos a ese tipo de estrategias o herramientas para que no lleguemos a tener el caso de un acto suicida o de una muerte consumada en casa. Entonces, es bien importante que hagamos esa claridad, pues para que centremos el contenido del día de hoy. Por otro lado, quiero empezar contextualizándolos bastante frente a cómo está la situación en nuestro. Pero antes también de comentarles acerca de las cifras, quiero hablarles de 3 términos muy puntuales en la conducta suicida. Estamos bastante acostumbrados a través de los medios de comunicación a escuchar de adolescentes, niños, jóvenes adultos y gente de la adultez grande o de la vejez que han cometido suicidio.
pero lo que no nos cuentan los medios es que es todo un proceso, es que es una conducta, es que es una cantidad de muestras o de pasos que llevan a un individuo a un acto de suicidio. Entonces quiero contarles qué hace parte de ese proceso. Lo primero es la ideación suicida. Ideación suicida tiene que ver con todos esos pensamientos o creencias alrededor de querer morirse o no querer estar. Entonces tenemos ideas estructuradas o ideas no estructuradas. Las ideas estructuradas tienen que ver con un plan, un cómo, un cuándo o un dónde. Viene detrás con toda una planificación del hecho, pero que todavía solamente está en la cabeza. Y las ideas no estructuradas que tienen que ver con, que seguramente muchas veces habrán escuchado verbalizaciones incluso Paola, dame un segundo. Paola, por favor, regálame un segundo que estamos perdiendo tu conexión. Dame un segundo, por favor. Creo que debemos... Espérame un segundo. Regálame un segundo. Ya, ahí creo que la estamos reconectando. Espérame un segundo. Bien, a todos nuestros amigos les vamos a pedir que nos regalen un segundito. Replanteamos un poco aquí el ejercicio. Voy a ir leyendo algunas de las anotaciones. No sé, ya creo que acabo de perder la conexión con Paola. Vamos a revisar qué debemos hacer. Incluso podemos cambiar aquí algunas de las estrategias que estamos usando. Voy a leer. Voy a pedirle a Paola que vuelva a conectarse porque creo que fue que perdimos la conexión. Así que vamos a revisar. Muy bien, voy a ir leyendo acá a todos nuestros amigos cómo están. Dice que por aquí Erika dice muy útil hablarlo desde la prevención y las conductas de riesgo. El tema de la prevención es fundamental desde la identificación de factores protectores y pautas que permitan generar escenarios. Fabián dice, bueno, nos manda corazoncitos, muy bien, Fabián. Marisol Méndez nos manda un aplauso. Voy a pedirle a Paola que por favor intente conectarse de nuevo y si no, ya organizamos para que podamos estar en el mismo escenario. Denos un momentico y ya lo revisamos. Un segundo, por favor. ¿Y me ves? Sí, creo que sí. Sí, perfecto. Voy a darte el espacio. ¿Listo? Perfecto. Sí, dale. No sé qué pasó. Tranquila, dale adelante. Ok, ¿hasta dónde crees que pudieron haberme escuchado? Porque no supe en qué momento nos desconectamos. Sí, creo que ahí hay un problema de conexión, pero bueno, nada, nos estabas contando de lo importante que eran 3 conceptos que tenías ahí. Sí, les estaba contando acerca de la ideación suicida, ¿sí? Que la ideación suicida tiene que ver precisamente con esas creencias, pensamientos o ideas que están establecidas alrededor de la muerte, que pueden ser estructuradas o no estructuradas. Creo que ahí me quedé. Las Sí, 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 estructuradas perfecto. tienen que ver con la posibilidad de planificar y de planear un cómo, un cuándo, un dónde. Y las no estructuradas son ideas, vamos a decir, que aparecen eventualmente y que suena muy a no quiero estar acá, quisiera no existir, quiero desaparecerme, quisiera... Regálame un segundo. Espérame, danos un minuto, por favor, que ya estamos aquí solucionando el tema, que creo que ya lo podemos manejar. Un segundo, por favor. Listo, Paola. Creo que ahora sí ya lo tenemos. Está perfecto. ¿Listo? Listo, dale. Bien, hoy es el día de todas las dificultades tecnológicas, hoy domingo. Adelante. Bien. Les venía hablando de que usualmente estamos acostumbrados a que nos enteremos a través de los medios del acto de suicidio o de muerte consumada como fin último
último, pero no conocemos del proceso o de estos elementos que hay detrás de un suicidio en lo que a términos de conducta suicida se refiere. Alcancé a mencionarles de las ideas de muerte o ideas de suicidio, que ya les expliqué, creo que por tercera vez no lo voy a explicar, tal vez alcanzaron ahí a escuchar un poco, o tú crees que sea necesario otra vez? No, está perfecto. Bien, además de las ideas suicidas, tenemos el intento de suicidio, que son este tipo de acciones o de conductas autolesivas que se emiten, pero que no terminan en muerte. Es decir, algo pudo haber fallado en ese plan, que no tenemos un suicidio o muerte consumada. Y por último, pues tenemos el suicidio, que es lo que hemos escuchado usualmente y el término con el cual estamos familiarizados. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. La intención de este espacio es poder encontrar aquellos elementos o signos alrededor de la conducta que puedan prevenir que lleguemos a una muerte consumada. Como les mencioné inicialmente, vamos a hablar de unas estadísticas a nivel Colombia. Esas estadísticas salen del Departamento de Medicina Legal de Colombia. No son muy alentadoras, y no son muy alentadoras porque en los últimos 10 años viene un incremento bien significativo en la cantidad de muertes por suicidio. Entonces tenemos que de enero a julio, solamente hablando del 2018, tenemos 1.396 suicidios, y esto es 72 casos más que en el año 2017. O sea, es un incremento casi del 5.44% en el aumento en muertes. Ahora, cada vez más está acabando con su vida la población joven, y preocupante que los adolescentes son el quinto grupo poblacional con mayor número de suicidios en el país durante este año. Entonces tenemos cifras como 220 muertos entre los 20 y los 24 años, 163 entre los 25 y los 29 años, tenemos 119 de 30 a 34, 98 de 35 a 39, y como ya les mencioné, 92 casos de 15 a 17 años. Esa es una cifra, vamos a decir, bastante fuerte, y para quienes trabajamos en el área de la salud mental, pues es un indicador que nos dice que realmente falta bastante por hacer, y sobre todo en términos de prevención, sobre todo también aportando a los temas de políticas en salud, para que este sea un tema del cual podamos hablar en todos los escenarios, y pues esa es mi intención en este momento. Siguiendo un poco con las estadísticas, tenemos 48 menores entre 10 y 13 años que se han matado este año. Tenemos 139 entre 14 y 17 años. Y tenemos 260 casos en personas mayores de 60 años. Y como les vengo diciendo, es un proceso que viene creciendo significativamente. Y eso sin contar que vamos a decir que los datos manejan un subregistro. Dicen las estadísticas que los hombres son quienes eventualmente cometen este tipo de actos autolesivos, llegando hasta la muerte consumada. Y pasa algo bien particular con los hombres, y es que hay una correlación, y es que los hombres son los que menos consultan al servicio de psicología, porque culturalmente no está bien visto pedir ayuda. Entonces, en medio de los datos que ya les mencioné, usualmente es el género masculino el que reporta la mayor cantidad de muertes. Oye. El tema del suicidio, ¿quieres decirme algo o vamos bien? Perfecto. Listo, David, gracias. El tema del suicidio es un fenómeno bien complejo porque es multicausal. Es decir, no podríamos atribuir a un solo evento o a un solo, vamos a llamar, detonante, el hecho de que una persona decida terminar con su vida. Entonces resulta que hay una serie, vamos a llamar, factores de riesgo, antecedentes o eventos estresores que pueden generar malestar significativo en una persona. Y de hecho el suicidio correlaciona muy bien con este tipo de signos que les voy a mencionar.
Entonces, primero, el suicidio suele aparecer en trastornos del estado de ánimo, llamémoslo depresión, llamémoslo trastorno afectivo bipolar, suele aparecer también en el trastorno límite de la personalidad, suele estar asociado también al consumo de sustancias psicoactivas, al trastorno de estrés postrauma y a otros estresores. ¿Qué son los otros estresores con los cuales estamos familiarizados en la vida cotidiana? La pérdida del empleo, la pérdida de la pareja, problemas de tipo económico, la pérdida de la casa, la pérdida de un ser querido. Entonces, si conjugamos este montón de factores que les acabo de mencionar, pues casi que todos somos vulnerables o casi que todos terminamos estando expuestos, empezando porque Colombia es un laboratorio de violencia. Entonces, aquí tenemos amarrado como contexto colombiano situaciones de abuso, situaciones de desplazamiento, situaciones de conflicto armado. Entonces, esto se vuelve casi que un caldo de cultivo para que todos exponencialmente pudiéramos pensar en, y vuelvo y les menciono, teniendo en cuenta que es todo un proceso antes de consumar el acto. Encontramos también, por ejemplo, temas como el antecedente de suicidio en familia, ¿sí? Entonces, es muy usual también escuchar que dentro de una misma familia hayan más de un caso y esto nada tiene que ver con la base del suicidio, sino con otras connotaciones que más adelante les voy a mencionar. Hay factores de riesgo también como haberlo intentado anteriormente. Y bueno, la última encuesta nacional de salud mental nos dice que el suicidio correlaciona un montón con el diagnóstico de depresión. Pero aquí quiero ser súper clara y es, no toda persona diagnosticada con depresión va a cometer un acto suicida. Y eso es súper clave, porque eso hace parte un poco de los mitos de los que más adelante les voy a hablar, y es que tendemos a estigmatizar. Entonces, toda persona que consume sustancias podría suicidarse. No es cierto. Toda persona que tiene un diagnóstico de depresión podría suicidarse. No es cierto. Toda persona que acaba de pasar por una situación de difícil manejo podría suicidarse. No es cierto. Por eso acabo de mencionar o inicié contándoles que eso es un fenómeno multicausal. Mal haríamos en atribuir este acto a un solo evento puntual, aunque por supuesto hayan bastantes factores de riesgo como los que les acabo de mencionar. Algo también súper importante y que es una comunalidad es que claramente la persona que piensa puntualmente en acabar con su vida y logra hacerlo, pasó por un momento intenso de dolor y de sufrimiento, donde por supuesto la desesperanza, es decir, ese esquema de que las cosas no pueden ser diferentes estuvo presente y no es necesario tener ninguno de esos factores de riesgo ya mencionados para que en algún momento de nuestra vida podamos pensar en no tiene sentido seguir acá o para tener sentimiento de desesperanza, y es a eso a lo que debemos acudir en temas de prevención. Cómo poder ayudar al otro, cómo poder ser un apoyo para aquel que piensa que no tiene sentido seguir viviendo, cómo poder lograr ser empáticos con el dolor real del otro. Y un poco de eso es lo que vamos a ir aprendiendo acá. David, ¿cómo están las cosas? Por acá ya creo que hay varias preguntas que nos están haciendo nuestros seguidores. Por acá Norma nos decía, y es, pues creo que es un poco lo que vas a empezar a conversarnos en este momento, y es, ¿qué hacer cuando alguien te dice que se va a quitar la vida? Y creo que ahí nos dan el pie para poder arrancar con todo esto que tú nos traes el día de hoy. Hay muchos amigos conectados desde Panamá, desde Guatemala, desde aquí de Colombia, nos están saludando. Bueno, Gabriel por aquí también nos pregunta si el suicidio es premeditado o es una decisión de momento. Entonces, bueno, creo que ahí te lo dejo para que lo vayamos revisando y vale, estamos ahí pendientes. Ok, en el desarrollo, gracias David, en el desarrollo del tema vamos a darle respuesta a Norma y a Gabriel con sus inquietudes. Ya vamos para allá, ¿vale?
Así como les hablaba de unos factores de riesgo ya previamente mencionados, también hay unos signos muy puntuales que son observables para aquellos que tienen adolescentes en casa o para cualquier persona que esté en contacto con otros que puedan presentar este tipo de signos y que son claramente visibles, que te pueden hacer pensar como, ok, hay algo que no está funcionando bien o esta persona necesita ayuda, o que incluso te permita a ti pensar en la importancia de acercarte un poco más a esa persona que está haciendo evidente algo de desajuste y de dolor, porque realmente sí termina siendo visible. Uno de esos signos es el aislamiento social. Debemos hacer un acompañamiento y ser muy observadores frente a esas personas que tienen un rasgo donde naturalmente son muy sociables y de repente empiezan a quedar rezagados y a aislarse de cualquier tipo de actividad que implique el contacto o la comunicación con los otros. Entonces tenemos el aislamiento, la poca capacidad de comunicarse, eh, la aparición de agitación, llámese agitación como esa persona que se encuentra inquieta, con mucho movimiento, irascible y que no había tenido conductas agresivas y empieza a ser agresiva en su discurso o en su comportamiento. Eso también hace parte de un signo. Para responder un poco a la pregunta de Gabriel de si es un acto impulsivo o es premeditado, pues fíjate que, y vuelvo a hablar de los medios de comunicación, porque en los medios de comunicación nos venden algo así como Pepito Pérez acabó con su vida porque terminó con la pareja. Entonces lo presentan como un único evento y como si hubiese sido algo que ocurre de repente, ¿sí? Acabó de subir con su vida por, muestran el evento y nunca nos cuentan qué pasó previo a esto o qué signos fueron evidentes antes de una muerte consumada. Y resulta que, como ya mencioné, antes de cometer este acto, usualmente hay toda una conducta detrás, es decir, ya la persona expresó, ya sea verbalmente o a través de su comportamiento, sus deseos de morir. Y es precisamente a eso a lo que no estamos atentos o a lo que no le prestamos demasiada atención. Cuando se hace un proceso de autopsia psicológica, que es ese proceso que hacemos los psicólogos para encontrar un montón de señales alrededor de una muerte de este tipo, siempre vamos a encontrar o que la persona expresó algunas ideas, o que se lo contó a alguien, o que venía con llanto inconsolable, o que venía con problemas de sueño. Digamos que empezamos a amarrar un montón de características que nos dan cuenta de ese hecho final. Entonces, muy pocas veces suele ser un acto impulsivo. De hecho, no ocurre a menos que estés bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva que haga que tú justo en ese momento tengas una conducta autodestructiva que termine en muerte. Pero en el 99% de los casos es un evento planeado, planificado y es la solución a un intenso dolor y a un intenso sufrimiento. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poco de los mitos relacionados con el suicidio, que digamos que ahí seguro también vamos a ir respondiendo a bastantes dudas o bastantes preguntas que le puedan surgir a personas que están conectadas. Entonces, pues empezando porque el mito es precisamente esa construcción cultural que hemos hecho o esos pensamientos o criterios que terminan siendo juicios de valor frente al por qué una persona decide o no acabar con su vida. Y frente a los mitos, pues sugiero que estén súper atentos porque es desde acá desde donde vamos a agarrar, vamos a decir, elementos que nos permitan hacer prevención y que nos permitan abordar de la mejor manera a aquel familiar que esté presentando algunos elementos de la conducta suicida. ¿Listo? Entonces, como primer mito tenemos el siguiente, y lo hemos escuchado un montón, y para
para quienes son mis colegas y en este momento me están viendo, no me dejan mentir, si quieren coméntenlo por ahí también, y es muy usual escuchar este tipo de verbalizaciones en las personas. Una de ellas es: el que se quiere matar no lo dice. Por supuesto, es un mito, y desde la ciencia lo que se nos explica es que de cada 10 personas que se suicidan, 9 de ellas manifestaron claramente sus propósitos y la otra dejó entrever de alguna manera que quería acabar con su vida. Entonces, no es cierto que no lo digan. Y el mito lo que hace es reafirmarnos el no prestar atención. Entonces, si desde el mito lo que creemos es que si alguien cercano a mi familia me dice, ¿sabe qué? Yo ya no quiero estar vivo, y lo que decimos es, ay, si se fuera a matar no nos diría nada. Pues lo que estamos incurriendo es en la desatención y en la no vigilancia de un posible suicidio o de posibles elementos que ameritan atención. Otro de los mitos es: el que lo dice no lo hace. Entonces resulta que lo tildamos de está haciendo show. Si es un adolescente, tenemos muy incorporado en el discurso y es está haciendo un llamado de atención, es malcriado o es malcriada, o básicamente es que quiere conseguir algo a través de la amenaza, perdón, a través de la amenaza o a través del chantaje. Y por supuesto, estamos cayendo en un mito. Resulta que toda persona que ha intentado, siquiera intentado, o que ha llegado a la muerte consumada, en algún momento lo dejó ver. Entonces, por favor, prestemos mucha atención a eso y no estigmaticemos a aquel que lo menciona. Vamos a tan siquiera pensar en que no llegue a hacerlo, pero vuelvo y les digo la consigna de la empatía frente a este tipo de casos, y es: está tan adolorido y hay tanto sufrimiento emocional que no logra resolver de otra manera. Entonces, en vez de pensar que está haciendo show o que está llamando la atención, pues por favor tengamos un acercamiento donde escarbamos un poquito cuál es su necesidad para él plasmar sus deseos de morir, donde ojalá realmente no culmine el hecho. Bueno, otro mito que tiene que ver un poco con el anterior es que los que intentan suicidarse no desean morir, solo hacen alarde, y eso lo que hace es condicionar el rechazo y la estigmatización de las personas que no lo están verbalizando. Entendamos también y seamos empáticos con esto, y es que las personas que han ideado un plan suicida o que han llegado a cometer este acto es porque no encontraron herramientas adaptativas, funcionales o estrategias de afrontamiento que les permitiera considerar soluciones diferentes. Otro de los mitos es: si de verdad se hubiera querido matar, se lo hubiera tirado a un tren. ¿Esto cuándo ocurre? Ocurre cuando la persona tiene un intento que no termina con la muerte consumada y las personas llegan a aseverar como, bueno, solamente quiso la atención, si no hizo algo contundente es porque de verdad no quería morir. Y resulta que la letalidad o del arma o de los medios por los cuales haya buscado acabar con su vida, nada tiene que ver y no guarda relación con la intención de la persona. Además, también recordemos que las personas que buscan esta salida están en un estado de ambivalencia, es decir, no es un paso sencillo y termina siendo la última solución frente a un abanico de posibilidades que quienes estamos del otro lado podemos ver, pero que quien está realmente dolorido no puede encontrar. Otro de los mitos es el sujeto que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer. Bueno, no es verdad. De hecho, si tenemos un antecedente de intento previo, debemos estar en constante vigilancia por lo menos los primeros 3 meses después del intento, porque es el espacio al que le vamos a llamar crisis o tormenta emocional y que amerita de un soporte o de un apoyo.
llámese de apoyo psicológico o llámese el apoyo familiar, que de hecho es el más importante, el de la familia, el de los amigos, el del establecimiento de redes de apoyo que te permitan hacer contención frente a un momento de turbulencia emocional. David, ¿cómo vamos? Perfecto. Aquí están súper Preguntas. conectados. Creo que sí, hay varias preguntas y vamos a ir revisándolas por acá. Por acá nos decían qué hacer cuando tú como madre presientes que por los estados de ánimo de tu hijo puede atentar contra su vida. Que se relaciona con esto que tú nos estás hablando el día de hoy. Por acá decían, también se presentan casos Sí. sorpresa que no presentan ninguna anomalía en su comportamiento. Eso es un poco las... No es usual. Te respondo la segunda. Y es Perfecto. que no es usual que hablemos de caso sorpresa. Vuelvo y menciono, si llegamos a pensar que es un acto impulsivo, ocasionalmente, o la mayoría de las veces cuando hablamos de impulso, está relacionado el estar bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva, pero recabo en el hecho de que si vamos atrás en el comportamiento del individuo o del joven, vamos a encontrar señales que nos conducen a que algo pasaba y algo no estaba bien. Y esa es la invitación que yo le hago a los padres de familia, a estar súper atentos a los cambios, a comunicarse con sus hijos, a preguntarles incluso abiertamente si alguna vez han pensado en no estar. Ese incluso es otro de los mitos, ¿no? No hablar del tema. No hablemos del tema porque es que esto va a inducir entonces a que lo piense si es que antes no lo estaba pensando. Y no, no es cierto. Si ustedes tuviesen la oportunidad de comunicarse un poco más con sus hijos, establecer un canal adecuado de comunicación, podrían empezar a encontrar, ojalá y no, algunos signos o algunos elementos. Difícilmente hablamos de un acto impulsivo o un acto sorpresa, como lo llamó la persona que nos hizo la pregunta. Hiciste otra al inicio, ¿fue cuál? No la recuerdo. Sí, lo que nos preguntaban acá, y dame un segundo, decía que qué hacer cuando tú como padre presientes, es la palabra que utiliza ella, presientes que por el estado anímico de la persona puedes llegar a tener un acto o una conducta suicida. Bueno, ese instinto es bien importante, pero más que instinto es que vamos a decir que los padres conocen más que bien a sus hijos, o bueno, eso se espera, y quiere decir que hiciste una lectura de una señal de alarma, y lo recomendable es que abiertamente puedas acercarte a tu hijo y preguntarle si necesita apoyo, si necesita ayuda, si ha ocurrido algún evento en él que le haya generado malestar, si está pudiendo manejarlo o no. Vamos a decir que la clave de estas acciones de prevención básicamente es el canal de comunicación en casa, David. Perfecto. Por acá, Bien. por acá nos preguntaban qué hacer cuando alguien te dice que se quiere quitar la vida, que creo que es una de esas preguntas y uno de esos momentos claves en este tema del apoyo psicológico que podríamos brindar nosotros, y es qué hacer justo cuando ya las personas nos están diciendo, oiga, yo en serio no voy más, estoy cansado y como que la decisión que tengo posible es quitarme la vida. ¿Qué hacer en un escenario como esos, Paula? Bueno, digamos que si bien es una situación bastante difícil, los estudios mencionan que las personas recurren a quitarse la vida porque no se sienten escuchados, comprendidos o aceptados. Entonces, la invitación es a que en un momento como esos, la persona que está prestando apoyo tenga una actitud de escucha activa y muestre empatía con la situación del otro. La empatía no tiene que ver con verbalizaciones de tipo tranquilo, no pasa nada, todo va a estar, o verbalizaciones del tipo mira, a mí alguna vez me pasó algo súper difícil y yo lo resolví de esta manera. No, no, porque este tipo de, vamos a decir, de frases, lo que le hacen sentir al otro es que se está minimizando el problema. Cada quien tiene una lectura diferente de su entorno, de su contexto y de sus problemáticas.
Entonces lo que sugieren es, uno, una escucha activa, o sea, realmente demostrar que estás interesado por el bienestar del otro, que estás prestando atención, por supuesto, no invalidar cómo se siente, independientemente de la situación por la que esté pasando, y muy importante también es poder generar un contacto con un profesional. No dejemos de lado la ayuda que nos puede prestar o el psicólogo o en casos donde es inminente el apoyo de un psiquiatra. Entonces, la invitación también es que a partir del reconocimiento de signos muy marcados puedan consultar con un profesional. Perfecto, creo que ahí estamos por acá. Creo que bueno, aquí esto se pone buenísimo porque claro, ahí tenemos varios colegas que están conectadísimos y también ahí están generando el acompañamiento, algunos en las respuestas. Bueno, creo que esto es un tema que genera eso y la invitación aquí es a eso que tú nos estás mencionando y es empezar a generar conciencia de que no es el consejo, ¿no? No es decirle, mire, tranquilo, que yo también alguna vez pasé por esto, sino empecemos a identificar todos esos mitos, todos esos factores de riesgo y tal vez de protección que podamos tener en casa para que pues el ejercicio de hablar de duelo, de suicidio, perdón, pues pueda ser desde una postura un poco más responsable, ¿no? A lo que muchas veces nos está pasando. Creo que estas son, por acá tenemos otras preguntas que sí que, pues, se relacionan con algunas que habían hecho anteriormente y es que si se presentaron esos casos sorpresas, como medio impulsivos. Alma nos preguntaba y decir algunas veces me quiero morir es deseo de suicidarse también. ¿Crees que, cómo lo ves en esas verbalizaciones que a veces, tú lo decías ahora rato, ¿no? Como que las vamos diciendo y tienen un peso ahí tan importante en todos estos ejercicios de lo que estamos hablando. Entonces, no sé cómo la ves. Sí, vale, gracias. Vuelvo y menciono, como es un fenómeno multifactor, multivariable, no podemos establecer ese tipo de relaciones uno a uno, pero sí te deja ver en una persona que hace una verbalización de este tipo, me quiero morir y no quiero estar, que digamos en coherencia con lo que les mencioné al inicio, eso sería una ideación suicida no estructurada, pues de lo que sí nos da cuenta es de que esa persona emocionalmente no está bien. Y no necesariamente tenemos que hablar de un diagnóstico como la depresión o de hablar de algún trastorno del estado del ánimo, que además eso también me hace caer en cuenta algo bien importante, es que culturalmente somos una sociedad enferma porque escuchas también todo el tiempo en el discurso el estoy deprimido o estoy deprimida. La depresión es un diagnóstico muy serio, es una enfermedad mental, hace parte de los trastornos del estado del ánimo, amerita un manejo profesional y guarda una diferencia importante con los sentimientos de tristeza, un poco con la angustia, con la melancolía, con la conducta de llanto que pues digamos que es absolutamente normal en coherencia con algunos estresores que están alrededor, pero digamos que es bien importante hacer esa distinción y no patologizar todo aquello que nos ocurra en el entorno, pues porque naturalmente el estar vivos y el ser seres humanos y el vivir en un contexto como Colombia, particularmente, donde estamos un poco contaminados de un montón de factores que generan estrés, pues inciden significativamente en nuestras emociones, pero no necesariamente eso hace que tengamos un diagnóstico, eso por un lado. Y por otro lado, una verbalización de tipo o un pensamiento de tipo me quisiera morir, pues si bien no establece una relación de uno a uno con la conducta suicida, lo que sí nos deja ver claramente es que esa persona está en un momento emocional no muy agradable y que sí puede generar un poco de desajuste más adelante y no se le presta atención. Muy bien. Acá nos hacen una pregunta, pero creo que es que esta pregunta ¿Está heavy? va a la raíz del tema, sí, sí, sí. A Y ver. es, ¿cómo manejar el tema, por ejemplo, cuando alguien verbaliza el deseo de morirse ante una incapacidad o una enfermedad, ¿no? Y es que aquí ya el tema es, aquí ya el tema se pone un poco más complejo.
Pero bueno, ¿qué le podríamos responder a esta persona que nos está preguntando? Creo que es Cartujo Brujo, que nos está diciendo qué podríamos hacer o cómo podríamos más bien acompañar a esa familia a afrontar una situación como esta. ¿Qué crees que le podríamos decir? Bueno, este tema es bien complejo e incluso podría limitar con otro que no quise tocar en este espacio, porque eso nos da para otra hora y otra charla, y es el tema, por ejemplo, del suicidio asistido o del suicidio medicalizado o el tema de eutanasia que todavía es tan debatible y que tiene ligado un montón de factores súper importantes como las creencias, por ejemplo, como la religión, por ejemplo, y como esa particularidad que tienen las enfermedades crónicas, ¿no? Yo no quiero en ese momento dejar ver cuál es mi posición frente a ese tema tan puntual, para no suscitar ese debate que vuelvo y menciono, hace parte como un anexo de lo que tiene que ver con la conducta suicida, pero le diría que recurra al mismo método que recurrimos a quien no padece una enfermedad crónica y es la oportunidad de la escucha activa, de no minimizar las emociones del otro, de buscar soporte o ayuda y por supuesto también de demostrar empatía, ¿no? Pienso que eso es lo más importante, que quien está en un momento de turbulencia emocional o de intenso dolor tenga la posibilidad de sentirse acompañado y de sentir que es válido también lo que está sintiendo. Eso le diría yo a Cartujo Brujo para no entrar en otros temas. Está perfecto. Bueno, por aquí hay varias opiniones. Tenemos que Oscar dice un tema delicadísimo de tocar y pues complejo, sin embargo, muy bien abordado. Aquí ya te están felicitando por este trabajo que estás haciendo. Y bueno, Claudia, creo que ella misma lo dice, acabo de llegar y estoy ahí como colgada en la conversación y nos preguntaba por algo que tú ya habías hablado hace un par de minutos y era el tema de que cuando la persona habla de suicidio no lo hará, que si eso era cierto, frente a los mitos que tú nos estás contando un poco ahí en este momento. Bueno, ok, entonces a Claudia, bienvenida, te acabas de llegar y pues como ya David lo menciona, es un mito y todas aquellas verbalizaciones que estén relacionadas con el deseo de morir ameritan y necesitan atención. El fenómeno del suicidio es, vamos a decir, prevenible, no predecible, porque recuerden que es multivariable, no predecible, pero sí prevenible. Y esa es la invitación que yo les quiero hacer, a estar mucho más atentos y a estar mucho más conectados con las personas que nos rodean, donde encontramos que son importantes y que merecen atención, por supuesto. Voy a empezar a andar también en los factores protectores para que no nos quedemos solo en los factores de riesgo. Aquí rapidito me están diciendo, bien, rapidito. Factores protectores. Una vez se prenden las alarmas, por favor, buscar ayuda psicológica. Si ya se inició un proceso de ayuda psicológica, por favor, manténgalo. El 97% de las personas que consultan en medio de un intento suicida de un familiar abandonan el proceso. Uno, pues por la connotación, vamos a decir, social que tiene el poder expresar ese tipo de problemáticas. Y por otro lado, porque una vez se maneja la crisis, la idea que tienen es que, bueno, si ya la persona está estable y si lo vemos con un mejor ánimo, pues entonces no va a pasar nada. Entonces suelen retirarse del proceso psicológico y la sugerencia muy puntual es no lo hagan. Este tipo de manifestaciones en la conducta y en las emociones amerita de un seguimiento continuo y de un abordaje mucho más largo, vamos a decir, en el tiempo, porque es precisamente eso, la posibilidad de acompañar la sintomatología y poder resolverla, pero no de primer momento, porque no es tan sencillo. Entonces, la sugerencia es no abandonen el proceso terapéutico. Súper importante, potencializar las redes de apoyo. Uno de los factores de riesgo para el acto suicida es una persona sola. Vuelvo y digo, no es una relación de uno a uno, pero hay mayor protección para aquellos que cuentan con factores protectores, o perdón,
con redes de apoyo estables, llámese familia, llámese amigos, llámese que pertenezca a una comunidad religiosa, incluso independientemente de la religión, no me voy a detener en eso, pero pertenecer a una comunidad o sentirse apoyado por un grupo de personas es altamente valorado dentro de un proceso terapéutico y dentro del desarrollo natural de un ser humano. Entonces, súper importante potencializar las redes de apoyo. Trabajar un montón en las estrategias de afrontamiento. Acá me voy a remitir un poco a la primera charla que escuchamos con la Andrea, y es que casi que estamos formando niños y jóvenes muy blanditos. ¿Qué quiere decir eso? Con mentes muy rígidas, con dificultades para ser flexibles. Entonces, si las cosas no se les dan como ellos quieren y en el momento que ellos quieren, hay crisis. Si bien no los vamos a señalar ni los vamos a estigmatizar, es bien importante que alrededor de nuestros hijos o de los jóvenes que hay en casa, los enseñemos, de los niños también, los enseñemos a tener estrategias de afrontamiento que les permitan manejar situaciones difíciles. Y la mejor manera de esto es haciendo que se aprenda de los errores y que puedan generar un montón de alternativas, es decir, flexibilizar el pensamiento para que la idea de muerte no sea una solución clara. Trabajarles también el proyecto de vida y pues como ya lo mencioné anteriormente, es súper importante el desarrollo de la empatía, ¿no? Ese acercamiento y ese acompañamiento donde te puedo decir, puedo entender lo que estás sintiendo, qué requieres, cómo te apoyo, qué necesitas, es súper importante poder hablar. Ya para finalizar, David, no sé si quieras mencionar algo más o voy cerrando. Nos están dando las gracias. Creo que Angélica dice, es un tema muy difícil porque muchas veces no sabemos cómo darle el manejo frente a los que nos pasa y a lo que vemos que atraviesan los demás, ¿no? Diego Fernando dice, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para encontrar un equilibrio de una persona que está en ese estado? Esa sería como la pregunta ahí que nos están haciendo. Sí. Vamos a decir que no hay un dato muy puntual frente al tiempo, porque eso depende de la cantidad de recursos que puedas tener y cómo los puedes, vamos a decir, distribuir para mitigar el impacto del dolor emocional. Lo que sí está súper claro es que en menos de 3 meses no debería abandonarse el proceso terapéutico, porque ese tiempo bien particular supone que aún no se han desarrollado mecanismos ni alternativas diferentes a la idea de muerte inicial. Eso sí está bien claro. Pero por supuesto va a depender de la cantidad de recursos que tengas disponibles, pues para enfrentarlo y para hacer manejo. Perfecto. Bueno, bien, creo que ahí ya el resto son algún par de felicitaciones por el abordaje del tema, que es un tema complejo, que es un tema de difícil abordaje, porque pues todo lo que implica y pues sobre todo ese montón de mitos que tú nos hablas. Pues Paola, creo que ya el tiempo va llegando a su límite. No sé cómo quieres ir concluyendo este espacio. Sí, digamos que es absolutamente cierto, es un tema bien complejo, pero precisamente por eso amerita ser abordado en primera instancia desde espacios como este, por ejemplo, donde si bien, vuelvo y menciono, no alcanzamos a desarrollar acá lo que sería un plan de intervención y demás, yo me doy por bien servida si el mensaje que queda en ustedes es la oportunidad de comunicación y la oportunidad de hablar del tema con sus cercanos. Creo que ese es el propósito de mi mensaje el día de hoy. Y quiero mencionarles también para cerrar que dentro de las políticas públicas en salud hay un ítem que abordan los profesionales bien importante y es la importancia de los medios de comunicación en la conducta suicida. Y es que usualmente nos encontramos que en el periódico o en el noticiero nos mencionan que alguien acabó con su vida por X o Y razón, y a veces el encabezado incluso menciona cosas como con éxito logró terminar con su vida. Esas aseveraciones no son sanas para los televidentes y para los que estamos del otro lado. Entonces mi sugerencia es que podamos hacer
un acompañamiento a los jóvenes y a las personas que estén atravesando tal vez por una situación difícil, porque el discurso que utilizan los medios lo que sugiere es que esa es la vía de cambio o la vía por la que cesa el dolor. Entonces, como las políticas públicas de salud mencionan, que los medios de comunicación deberían hacer prevención precisamente brindando información como esta, es decir, qué hacer si tenemos un familiar que presenta signos de alarma, cómo abordarlo, cómo hablar del tema, pues nos damos cuenta que los medios de comunicación más bien lo que hacen es darnos detalles del evento, cómo pasó, cómo no pasó, con un contenido bastante sensacionalista, que no nos invita a nosotros a reflexionar sobre el qué hacer. Solo nos quedamos con el mensaje de, oh, terrible, estaba sufriendo y decidió terminar con su vida. Mi mensaje es que esa no es la alternativa, es que hay muchas alternativas para. Y realmente este espacio de conexiones, David, tengo que agradecerte porque es la oportunidad de que a través de los medios de comunicación podamos entregar información real que tenga que ver con la prevención y no con el suicidio como alternativa para. Entonces te agradezco un montón por este espacio y por darme la oportunidad pues de hacerlo de esa manera, contribuyendo a las políticas públicas de salud. Muchas gracias. Bueno, Paola, muchísimas gracias a ti. Creo que este es un muy buen espacio. Aquí nos están diciendo, yo creo que vamos a hacer un compromiso y es un ratico nos conectamos y contestamos como las preguntas que nos quedaron por ahí en el tintero, digámoslo de esta manera, porque pues creo que ese es el ejercicio. Cartujo Brujo dice, gracias Paola, me gusta cómo logras dar equilibrio al tema. Por aquí Claudia nos dice, muy corto el tiempo para abordar el tema, pero bien aprovechado y de manera muy profesional. Felicitaciones, Paola. Bueno, aquí la mayoría de las personas que se han conectado le han visto un valor increíble a este ejercicio. Y bueno, Paola, creo que pues, el tiempo aquí sí es rapidito, se nos pasó volando esta hora. Tuvimos o hemos tenido ahí un par de conflictos con la conexión, pero bueno, la logramos al final del ejercicio. A todos ustedes, pues Paola, quisiera primero pues agradecerte por este espacio para todos nosotros y además agradecerte y contarles a ustedes que Paola es la encargada de todo el ejercicio clínico que se hace a través de Conexiones Consultorías. Entonces, Paola, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos acceder a ti? Quisiera que nos contaras un poquito en este momento que nos queda. Sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en la página de Conexiones. Como David lo menciona, yo soy la responsable de la atención clínica y de la línea de procesos clínicos en nuestra empresa de consultorías. Allí me pueden encontrar y además pues es súper fácil comunicarnos a través del WhatsApp. Me pueden escribir al 320-472-3278 y con mucho gusto, una vez tenga chance, pues estaré para ustedes y esté a su servicio. Repito, 320-472-3278. Es que creo que ahí se nos voló un poco la comunicación. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Hoy ha sido un día maravilloso, Paola. Creo que ahí nos quedamos en punta de un tema tan interesante como este. Darte las gracias por todo el ejercicio que has hecho el día de hoy. Creo que ha sido muy enriquecedor como todos los ejercicios que se han venido haciendo. Y hoy debo contarles que ya este reto de 21 días de conexiones va llegando a su final. Hoy ya nos quedan solo 2 días, pero quedan todavía sorpresas. La invitación es a que se sigan conectando, a que sigan compartiendo los videos en sus redes sociales. Y bueno, esto es 21 días de conexiones. Paola, muchísimas gracias. Creo que la información ha sido valiosísima para todos. A todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía. Y como siempre les decimos al final de cada ejercicio, por favor, denle manito arriba, like, me gusta, compártanlo en sus redes sociales y por favor, déjenos saber cuáles son esos temas que ustedes quisieran que abordáramos en este espacio de conexiones, porque nos han escrito en privado e incluso en el chat, por favor, que no se acabe, ¿qué más sigue después de esto? Creo que este espacio, esto es simplemente el abrebocas de todo lo que vamos a hacer. Vienen muchísimos temas para ustedes, claramente no el reto de 21 días de conexiones, pero seguramente va a haber más información de primera mano para ustedes. Pero queremos saber qué les interesa, qué les ocupa en sus casas para poder buscar los profesionales que nos ayuden a resolver esas inquietudes. Paola, muchísimas gracias a todos ustedes.
Muchísimas gracias. Buena noche. Por favor, descansen con la mejor actitud para ir mañana al trabajo. Un abrazo gigante para todos. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao. Manito arriba. Chao, Chao. chao. Gracias.